Buenas tardes, en este video hablaremos sobre la filtración de lecho múltiple, de la materia de tratamiento y potabilización de agua, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Unisan Gil. Bueno, ¿en qué consiste la potabilización de agua? El agua potable es un bien vital, escaso. Se estima que tan solo el 0,4% de agua del planeta está apta para el consumo humano. Por esto, es fundamental invertir en la potabilización del agua para asegurar que todo el mundo tenga acceso a este recurso tan vital. La potabilización de agua es el proceso en el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano sin que presente ningún riesgo para la salud. Se refiere tanto para beber, también para preparar los alimentos. La potabilización de agua consiste principalmente en eliminar las sustancias que resultan tóxicas para la persona, como el cromo, plomo o el zinc. Algunas algas, arenas, bacterias y virus que puedan estar presentes en el agua. En definitiva, eliminar cualquier potencial de riesgo para la salud de las personas. El agua se potabiliza en la técnica que se conoce en una PETAP o una planta de tratamiento de agua potable. Buenas tardes. En cuanto al proceso de las etapas de tratamiento de potabilización de agua, se debe tener en cuenta las condiciones naturales del territorio o la fuente de la cual se va a subtraer este producto o este recurso hídrico, ya sea una fuente de, por ejemplo, de mar, que es un agua altamente en concentraciones de sal, o un agua superficial de río o lago. Esta última lo que recibe o suele consistir es un proceso de separación de ciertos componentes del agua natural, seguido de una precipitación de impurezas, una filtración, una desinfección con cloro o ozono, entre otras etapas. Siendo así, en una planta de tratamiento de agua potable podemos encontrar un pretratamiento, el cual consiste en eliminar los sólidos de gran tamaño, y lo que se hace es colocar una reja para evitar que se filtren los peces o las ramas. Después, con la ayuda de un desarenador, lo que se hace es separar la arena del agua para evitar que pueda dañar las bombas de la planta potabilizadora. Y en esta etapa, pues, por lo general o en algunos casos se puede hacer una predesinfección para destruir lo que son algunas sustancias orgánicas. Seguido a esto encontramos una coagulación o floculación, y lo que se hace es colocar que las bombas de baja presión transporten el agua hasta una cámara de mezcla donde se incorporan los componentes que potabilizan el agua. En esta fase de este proceso de potabilización se ajusta el pH mediante la adición de ácidos o a la alcálisis, y se añaden lo que son los agentes coagulantes. Seguido a esto encontramos lo que es una decantación, que lo que es el decantador se separa por gravedad las partículas en suspensión que transportan el agua, y los sedimentos nocivos más densos se quedan en el fondo, donde se eliminan, y los menos densos continúan disueltos en el agua decantada. Posteriormente, encontramos una filtración, que es, tras el proceso de la decantación, lo que se hace es pasar por un método poroso para eliminar los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan de colar las impurezas, y existen diferentes tipos de mecanismos, como son los de arena, los de carbón activado, y estos pueden ser abiertos y por gravedad, o pueden ser cerrados o presión. Por último, antes de la distribución y el análisis, encontramos una desinfección, que finalmente lo que se hace es añadir, por ejemplo, cloro para eliminar cualquier tipo de bacteria o virus. Si lo que se quiere es eliminar agentes patógenos de aguas subterráneas o manantiales naturales, pues lo que se puede conseguir también a través de irradiación de rayos ultravioleta o con aplicación de ozono, por ejemplo. Ok, entonces en cuanto a la etapa de la filtración, encontramos un método muy efectivo, que es la filtración de lecho múltiple, que es lo que nos trata el tema, o también conocido como la filtración multimedia. Como habíamos dicho, se entiende por filtración el proceso de eliminación de materia suspendida en el agua mediante su paso a través de un material poroso que está contenido en un filtro. Entonces, existe una gran variedad de sistemas de filtración para la potabilización del agua. Uno de ellos son los filtros multimedia, o también llamados los filtros de lecho profundo, los cuales se usan para la eliminación de sólidos suspendidos en el agua, y generalmente son recomendados cuando se busca reducir sedimentos en tamaños de 20 hasta 5 micras.
Los materiales de suspensión, o también conocido como sólidos suspendidos, están compuestos principalmente por partículas y gránulos de tierra, arena, pero también incluyen organismos vivientes como algas y algunas bacterias. Es importante eliminarlos. Entonces, los filtros multimedia pueden llevar de 2 a 4 capas de medios filtrantes de diferentes densidades y granulometrías. Estas van acomodadas unas sobre otras y van deteniendo las partículas de mayor tamaño en los estratos superiores y las de menor tamaño en las inferiores, que eso ya sería un flujo descendente. Este proceso lo que permite es un filtro más fino y más eficiente. Características de estos tipos de filtros. Entonces, están acomodadas unas sobre otras, van teniendo las partículas de mayor tamaño en los estratos superiores y los de menor tamaño en los estratos inferiores, en flujo descendente. Este proceso permite una filtración más fina y eficiente. Estas capas de material tienen diferentes densidades, de tal forma que al realizar el mantenimiento de las capas, se acomodan siempre de fragmentos mayores en la parte superior y de menores en la parte inferior. Todo va soportado por una capa de grava, proporcionado de esta forma de gran capacidad de retención de sólidos suspendidos. Para saber el tamaño, la densidad y el volumen del filtro multimedia, es necesario conocer el flujo de agua o el flujo del caudal, el gasto de agua que se necesita para filtrar, es decir, saber el flujo de agua y obtener además el tipo de válvula o cabezal deseado del filtro. La válvula puede ser manual, automática, mecánica o digital. Y esto es muy importante porque precisamente de eso depende los retrolavados del filtro que se harán automáticamente o se realizarán manualmente. El retrolavado de un filtro multimedia no es más que invertir el flujo del tanque de la filtración para desechar o eliminar todas las partículas que han sido retenidas en el proceso. Por medio del retrolavado se limpia el medio filtrante. Por lo general, ese flujo de agua se desecha a través del drenaje en no más de 30 minutos. Tipos de medios filtrantes. Se caracterizan por tener diferentes medios filtrantes que permiten cumplir con su función. Esa es la antracita, uno de los medios filtrantes más empleados y se utiliza en filtros multimedia debido a la densidad relativa media de 1.6 gramos sobre centímetro cúbico. Esto permite que permanezca sobre medios más pesados tales como la arena o el granate, proporcionando una excelente capa de prefiltración. Granate, uno de los medios filtrantes granulados de alta densidad y dureza, se utiliza como una capa de filtración más fina en filtros multimedia. Con su alto peso específico de 4.2, forman la capa más baja de los granos finos y su tamaño efectivo de 0.35 milímetros permite filtrar partículas en un rango de 10 a 20 micrones. Grava o arena. Los granos de arena forman una capa que retiene la suciedad presente en el agua. Cuanto más finos son los granos, más pequeñas serán las partículas retenidas. La arena o la grava de cuarzo no modifican las características físico-químicas del agua. En cuanto a los componentes del filtro multimedia, encontramos que está dividido en 7 secciones o 7 partes. La primera es el tanque del filtro, el cual albergará los medios de filtración, ya sea un acero inoxidable, FRP o un acero recubierto en epoxi. Los tanques metálicos pueden manejar temperaturas y presiones más altas. Encontramos los medios de filtración que incluyen diferentes capas de grava, como mencionaba la compañera anteriormente, arena, granate, antracita, y de esto dependerá de la calidad del agua filtrada que se necesita. Entonces, para lograr una mejor calidad de agua, lo que se recomienda es agregar una capa de los medios de granate. Encontramos también unos distribuidores internos, tanto superior como inferior, y lo que hacen es evitar que los medios escapen. Mientras que los sistemas superiores, el anterior era el inferior, el superior lo que hace es distribuir el flujo armónicamente durante el ciclo de servicio.
Los materiales por lo general pueden ser de PVC o de acero inoxidable. Y si su aplicación tiene agua a altas temperaturas, lo que se recomienda es que los internos sean de acero inoxidable y los tanques y tuberías frontales igualmente. Encontramos las válvulas. Estas válvulas lo que se hace es abrir y cerrar según los diferentes ciclos. Podrían ser válvulas automáticas eléctricas o neumáticas por filtros automáticos, o válvulas manuales para filtros, como su nombre lo indica, filtros manuales. Para el agua de mar se recomienda es usar válvulas no metálicas, y algunas industrias no permiten lo que son las válvulas eléctricas. Encontramos un controlador, que este componente lo que hace es controlar la automatización de su filtro, y este podría ser en un PLC o un escenario digital o un temporizador electromecánico. Esto suele ser una preferencia basada en el control principal en la instalación del edificio. Y por último encontramos lo que es una tubería frontal y un controlador de flujo. La tubería frontal lo que hace es conectar todas las válvulas que controlan los diferentes ciclos, y podría ser en PVC, en acero inoxidable o acero al carbono recubierto de epoxi. Y el material de la tubería depende ya de la temperatura o la presión del funcionamiento, y si se trata de una aplicación interior o exterior. Y lo que es el controlador de flujo, pues este componente se instala en la salida del drenaje para poder controlar el caudal de retrolavado y evitar que el medio se escape al drenaje. En cuanto al funcionamiento de los filtros multimedia, lo que se encuentra es que este acomodado de material filtrante en el interior del filtro permite que, a medida que el agua filtrada pasa por todo el cuerpo del filtro, las partículas que contienen dicha agua de hasta 25 micras, micrones o micrómetros se queden atrapadas. Las de mayor tamaño en la gravilla más grande y las partículas menores en la arena sílica. Cada cama actúa como una red, filtrando y reteniendo sedimentos, polvo, óxidos, materia orgánica e inorgánica, filtrando hacia el agua. De pronto uno se puede preguntar cómo seleccionar un filtro multimedia. Entonces, para poder seleccionar un filtro de esta rama, solo es necesario conocer la cantidad de agua que se desea someter al tratamiento, específicamente el flujo, el caudal o gasto de agua que se desea producir en filtros o galones por segundo, minutos u horas. Y hay algo muy importante a tener en cuenta, es por qué es importante el retrolavado en la filtración multimedia. Y la razón principal por la que un filtro en servicio puede necesitar un retrolavado es que el material contaminante puede acumularse tanto que el flujo del agua se ve obstaculizado o la calidad del agua filtrada ya no es aceptable. Por eso es importante hacer este retrolavado. Esta condición se puede monitorear con un medidor de presión diferencial o un interruptor para indicar que el filtro necesita un retrolavado. Y se debe realizar un retrolavado cuando la presión diferencial sea mayor a 10 o 15 psi. Algunos operadores pueden optar por iniciar un ciclo de regeneración basado en una tabla de tiempo e intervalos de volumen. Durante esta fase de retrolavado, lo que se hace es que el agua fluya en la dirección opuesta al flujo normal de servicio descendente. La velocidad del flujo de retrolavado debe ser lo suficientemente alta como para que el medio se descompacte y se expanda en un 40 o un 50%. En este momento se considera que el medio esté fluidizado y que actúe más como un flujo de agua que el hecho del filtro sólido. Mientras que el medio se fluidifica, se permite que los contaminantes escapen al drenaje del filtro donde se desechan. Después de aproximadamente unos 10 a unos 15 minutos, la mayoría de los contaminantes deben eliminarse y el drenaje del filtro debe ser mayormente transparente. Los beneficios de la filtración multimedia sobre los filtros de arena convencional. A diferencia de los filtros de arena tradicionales, los filtros de agua multimedia están compuestos por 3 medios de filtración, ordenados en disminución de la porosidad. Debido a su tamaño de múltiples capas, los filtros de agua multimedia pueden atrapar y retener la cantidad mucho mayor de partículas que los filtros de arena tradicionales antes de que sea necesario el lavado contracorriente. Atrapar sedimentos y partículas en toda la profundidad del lecho filtrante permite que los filtros multimedia de agua funcionen durante periodos de más tiempo, muchos más largos que los filtros de arena convencionales. El proceso de filtración multimedia
Produce agua filtrada de alta calidad a velocidades de flujo mucho más rápidas que los filtros de arena tradicional. Muchas gracias por su atención. Gracias.